Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a todos los chicos, chicas, chiques, chiquiks que me siguen en este ejercicio de pensamiento colectivo que hemos llamado la reflexión perrona de la semana. Y esta semana, pues estoy muy contento porque estoy teniendo la oportunidad de contar con Nadia Villanueva, que pues es escritora, pero pues ya se va a presentar un poquito mejor y pues me gustaría que pues a partir de su propia voz nos dejara saber quién es. Cuéntanos, Nadia, ¿quién eres? Platícanos. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, José Luis. De verdad es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo y con todo tu público. Ujú. eh, pues digamos, esta etapa de mi vida, ¿no? Mi nombre, como ya se los comentó, es Nadia Villanueva Palacio. Yo de profesión, pues soy arquitecta. Sin embargo, los arquitectos, pues siempre tenemos esto de que nos gustan las artes. Y a veces nos gustan pues la pintura, la literatura, la música y la fotografía y lo que sea. Y Ujú. en mi caso, pues yo tengo una inclinación muy grande hacia la literatura. Bueno, desde niña siempre me ha gustado. De hecho, estuve trabajando un tiempo, pues haciendo proyecto arquitectónico, pero siempre tuve como que ese gusanito de querer escribir. Y entonces me decidí a estudiar un posgrado ahí en mi universidad. Pero de todas formas, yo creo que escribir novela, pues es todavía algo totalmente distinto. El lenguaje es muy diferente, no es nada técnico. Entonces, dije, pues vamos a hacerla de ambas cosas, ¿no? Y actualmente, pues estoy obviamente trabajando de mi carrera, pero también me gusta mucho escribir y bueno, así es como un poquito, tienen una noción de mí. Ok, bien. Una cosa que a mí siempre me llama la atención de todo esto es cómo agarraste valor para empezar a escribir, porque pues escribir es un acto de valor, ¿no? Siempre requiere, pues vamos a decirlo así, ir más allá del miedo de poderte sentir vulnerable, de saber que estás compartiendo algo muy personal. Entonces sí me llama la atención porque pues es un acto importante de valor y de compromiso. ¿Cómo le hiciste para eso? Sí, es verdad, es un acto de valor porque es como empezar un lienzo en blanco y alguien que empieza, digamos, a dibujar o a pintar, la primera línea va a ser como la decisiva para lo que va a venir. Y sí me dio como, o sea, sí me llené como de dudas. ¿Sí seré buena para esto? Sí es como algo que te hace dudar mucho de ti. Incluso cuando estás escribiendo, te das cuenta de que no sabes muchas cosas, porque no solamente el vocabulario que vas a usar, sino el hecho de que si vas a hablar de, digamos, de ciencia, pues tienes que saber un poco, aunque sea de eso, ¿no? Y te tienes que poner a investigar y es complicado escribir en el hecho de que tienes que ser tú cada uno de los personajes. Yo creo que eso a veces no lo vemos como cuando estamos leyendo, no nos imaginamos que el que escribió eso tuvo que haber sido todos los personajes que escribió. Y tienes que pensar como alguien joven, como alguien pues ya mayor, como alguien bueno, como alguien malo y te tienes que meter en la personalidad de cada uno de los personajes. Otra cosa que también yo creo que es muy complicado y que eso ha sido, y bueno, y que no es únicamente esto personal. Yo creo que muchas personas que siempre han querido escribir, porque me he topado con muchas personas que me dicen, es que yo también he querido escribir un libro y nunca lo he hecho, es que no tenemos el hábito y el hábito es muy importante y es muy difícil de desarrollar un hábito. Pensamos que nunca tenemos tiempo para hacer las cosas y te tienes que poner aunque sea media hora diario, diario, diario. Habrá días que no te sientes tan productivo, que hay días
donde no tienes como mucha inspiración y hay días en que la verdad es que como que fluyes demasiado. Pero encontrar el hábito o tener el hábito o desarrollar ese hábito es sumamente complicado. En mi caso, yo desde niña siempre quise escribir, siempre me gustó también leer. Yo recuerdo que a mí me encantaba agarrar cualquier libro, cualquier cosa y me ponía a leer y había cosas que yo ni siquiera entendía porque llegué a agarrar unas enciclopedias que venían así como temas muy avanzados para mi edad y yo no les entendía nada, pero ya estaba tan aburrida que decía, no, pues, lo que sea es bueno. Y entonces me ponía yo a leer lo que sea. Y creo que casi siempre van unidos el leer con el escribir. Quien lee mucho, en algún momento tiene esa espinita de escribir y quiere compartir porque también tiene como mucho que decir y lo quiere hacer. Entonces, bueno, en realidad para mí leer y escribir pues han sido como dos cosas que yo quiero mucho, que yo amo mucho hacer porque me han ayudado también en lo personal. Em, Descubrí que las veces que yo me sentía a lo mejor un poco triste, escribiendo, pues ya como que liberas un poco ciertos sentimientos. Entonces, de alguna manera, pues es pues, una terapia propia, ¿no? Y pues desde niña me gustó y un tiempo sí lo dejé, pero ya luego lo quise volver a retomar. Ok, porque entiendo que, híjoles, es una incomodidad regularmente lo que lleva al escritor a escribir, o sea, se vuelve una especie de necesidad de expresión, ¿no? Porque como dices, bueno, a veces las emociones fuertes como la tristeza, a veces la desesperación o ciertas pasiones muy intensas son las que llevan a ver a a la escritura como una necesidad de expresión, ¿no? Sí, exactamente. Es una necesidad, de hecho, pues una necesidad humana es querernos expresar, querer dejar ciertos indicios de que estuvimos aquí. Desde ahí vienen pues hasta las pinturas rupestres. A lo mejor no había escritura, pero ya de alguna manera plasmas algunas ideas con eso. Y ahorita que ya tenemos palabras, que ya tenemos escritura, pues obviamente es más, pues un poco más preciso, más sencillo hacerlo también. Bueno, pues mira, vamos a presentar, porque te estamos invitando, bueno, te invitamos aquí a la reflexión perrona, precisamente para hablar de tu más reciente novela, El canto de Alelí. Sí, sí. ¿Sale? Entonces, pues a ver, platícanos un poquito cómo fue el proceso de escribir, desde cómo se te ocurrió escribir una novela que tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con la dificultad de enfrentar el reto de tener un hijo con una pues discapacidad, con un problema de nacimiento, de tener gemelos, no sé, debió haber sido complicado, pero pues obviamente como hombre yo solo te puedo acompañar desde una cierta empatía desde lo intelectual, pero ¿cómo fue para ti contactar con este tema? Sí, en realidad yo creo que esta novela toca muchos puntos muy sensibles. Cuando tenga la oportunidad de leerla, es una novela muy corta y yo Ujú, creo que es muy sustanciosa en que avanza muy rápido. Em, a veces, bueno, yo ya la había leído cuando la escribí, obviamente, y de pronto la vuelvo a retomar y siento así como un nudo en el estómago, porque creo que tiene esta parte de que los sentimientos están demasiado plasmados aquí. Yo esta novela la inicié porque ya había yo hecho unos cuentos hace algunos años y entonces en algún momento se me ocurrió volver a ver mis archivos pasados ahí en mi computadora y me di cuenta de que tenía esos cuentos. Entonces empecé a leerlos y dije, ay, este cuento me gusta. Creo que valdría la pena hacerlo un poquito más largo porque eran como 5 o 6 hojas, 5 o 6 páginas. Entonces, ya me puse a reescribirlo y lo que ya le empecé yo a cambiar un montón de cosas. Entonces comencé a hacer una novela totalmente distinta a la idea original.
Ujú, Obviamente, y algo que yo sí recalco mucho, es que uno como escritor no es como tal el autor, es más como el mensajero, porque eh, si bien yo plasmo muchos sentimientos de mí aquí en este libro y en todo lo que escribo, también plasmo sentimientos de alguien más. Yo tengo la oportunidad de tener, bueno, tengo la fortuna de ujú, tener algunos muy buenos amigos y la verdad es que me han contado situaciones muy fuertes en su vida, que a veces, como dicen, la realidad le gana a la ficción, ¿no? Y entonces, esta novela pues no es una biografía de nadie, no es ni autobiografía ni nada, ujú, todo pues es inventado obviamente. La idea de que eran hermanos gemelos sí vino de la idea original del cuento, eso sí viene de ahí. Que eran niña y niño, no, porque en el cuento original los dos son niños y era algo, bueno, era una novela totalmente distinta. Ahora, lo que yo quise mucho plasmar es que si ustedes leen la novela se van a dar cuenta de que la mamá a veces tiene una carga muy grande en cuanto a la maternidad. Y yo sé que tal vez en nuestra cultura nosotros tenemos esto de que la mamá es la que se hace más cargo de ujú, los hijos que el padre. No descalifico nunca al hombre porque obviamente yo sé que hay muchos buenos ujú, padres que también apoyan mucho a esto, pero la mujer sufre muchas cosas o pasa por muchas etapas durante la maternidad porque la maternidad no es algo así como de, ay, qué bonito, nació mi hijo y todo feliz, ¿no? La mujer sale adolorida, o sea, no física y emocionalmente está muy cansada. ujú. Y mi protagonista lo que intenta relatar precisamente es este cansancio, tanto físico como emocional. Pero no solamente eso, porque el tener, digamos, una persona, el tener un bebé que no tiene ninguna discapacidad, pues de alguna manera ya es complicado, ¿no? Los niños requieren una atención 24/7. Y ahora a eso yo le agrego que sean gemelos, que también es otra cosa, pero todavía ir más allá, que uno de ellos tenga una discapacidad es todavía mucho más complejo y muchas personas lo pasan. Curiosamente, yo cuando empecé a conocer algunos contactos para presentar la novela, me encontré con muchas personas que me decían que pasaban por una situación similar y me dicen, es curioso que casi nadie escriba acerca de lo que pasa el cuidador, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en la persona que está enferma, pero no en quien cuida, y al final el que cuida también tiene como que una enfermedad, bueno, no quiero decir una enfermedad, más bien tiene pues esto, carga también con eso, ¿no? Es muy Ujú, complicado. Entonces, esta novela pues no quiere ver a la maternidad como algo muy bonito, sino como algo muy real, ujú, algo que cuesta, que le cuesta mucho a una mujer y tener a una persona con discapacidad, bueno, es muy, muy, muy complejo. Otra cosa es ¿qué te sucede cuando tienes a una persona con discapacidad? Muchas veces pensamos, ay, qué bueno, qué bueno que te tocaron esos padres y tú eres una buena persona y queremos como que encontrar muchos consuelos, pero dentro de ello, las mismas personas, y esto les digo porque sí es verídico, porque muchas personas me lo contaron, se ujú, preguntan, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? O sea, a veces creemos que es tal vez un castigo o algo, y tal vez pues no lo sea, ¿no? O queremos buscar un culpable a eso. Y de hecho, en una parte de la novela eso relata. Dice que en la pareja pues empiezan a haber choques entre pareja porque precisamente uno cree que el otro es culpable de que su hijo esté enfermo, ¿no? Entonces, como me gusta mucho esta transformación de esta novela porque la novela empieza con una atmósfera así como muy poética y a medida de que ustedes la vayan leyendo, se van a dar cuenta de que la novela se va transformando. Eh, si bien empieza, como les digo, con una prosa muy poética e incluso dice como un- una pequeña canción, bueno, por eso se llama El canto de Alelí,
Ujú. Después se ve cómo va transformándose la protagonista, cómo va transformándose en cuanto al cansancio emocional y físico y hasta qué punto llega ese cansancio emocional y físico. Y bueno, creo que esta es una buena manera de entender un poco más a las personas que tienen que cuidar a una persona que tiene alguna discapacidad y no juzgarlas y a veces tener como un poco más de empatía Y con a los mí me temas. parece bien interesante esto porque creo que son cosas que no se hablan mucho, pero de entrada el vínculo de la mamá con los hijos o con el bebé se construye, o sea, no tenemos ya realmente gran cosa de instinto. ¿No? Digo, a diferencia de lo que podemos ver con nuestras mascotas, donde hay un apego fuerte de carácter biológico, donde los animales pues simplemente reaccionan ante la presencia de sus crías y demás, los seres humanos tenemos que ir construyendo este vínculo. Y creo que es bien difícil generar un vínculo con un niño, con una niña, con una personita que de repente es difícil apropiártelo. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en cuanto nace un niño es apropiárnoslos en el sentido de, tiene los ojos del tío Alberto, tiene las manos de la abuela, tiene la nariz de fulano. Pero cuando tenemos un niño que está, vamos, que se sale de la norma, que no se parece a nadie, que la misma condición le ha dado una apariencia que se sale de toda expectativa. Híjoles, ¿cómo apropiártelo? ¿Cómo sentirlo tuyo y quererlo? Y más cuando tienes en comparación, que eso es lo que creo que es bien desafiante en tu novela, tener gemelos y la otra, la niña sale no solo bien, sino extraordinaria, lo cual también es un desafío, ¿no? Porque cómo te relacionas con una niña que te supera en términos de expectativas, o sea, nos fuimos a los dos extremos. Tenemos un niño muy enfermo y una niña muy sobresaliente que ninguno de los dos da la pauta para poder apropiártelos con facilidad porque ambos te hacen sentir, o supondría yo, cuando menos esa es la sensación que me va quedando al leer tu novela, que tu personaje se va sintiendo incapaz de conectar del todo con ellos. Al principio parece muy fácil con la niña, pero llegado el niño y la madurez de ella, híjoles, al final te queda, bueno, yo me quedo con la idea de que como mamá no pudo conectar con ninguno de los dos, o no sé tú cómo ¿cómo pensaste a tu personaje, a tu mamá que nos planteas en la novela? Sí, exactamente. Ahí la novela se va como a los extremos, como comentas, tiene dos polos sumamente opuestos. La niña Alelí es como el ser que todos desearíamos que tener como hijos, ¿no? Como el prodigio. Y el niño Ical es todo lo contrario, es lo que a veces decimos no se lo deseamos a nadie, ¿no? Ni a mi peor enemigo. Suena tal vez un poco feo esto decirlo así, pero sí, en realidad es muy complicado como madre. Eh, te- a veces creo que sin querer las Ujú, mamás tienden un poquito a tener cierta comparación entre los hijos, incluso cuando no tienen ninguna discapacidad ni nada, ¿eh? Yo creo que todos en algún momento sí nos sentimos, si tenemos hermanos, sí nos sentimos comparados con nuestros propios hermanos. Y en este caso, pues ella entra en esta comparativa y en algún momento, de hecho, se hace muchas preguntas y en una dice que la más importante para ella es pensar, ¿por qué no eres perfecto como Aleli? ¿Por qué no mi hijo, por qué no el otro niño es perfecto como su hermana? ¿No? ujú, Teniendo como que esta comparación. Otra de las cosas que también quiero comentar antes de que se me olvide es que esta novela también yo la hice mucho pensando en cómo sobrellevar esa especie de duelo porque en algún momento lo comenté, el duelo no solamente tiene que ver con la muerte, sino el duelo son cambios, ¿no? Es que ujú. debes aceptar algún cambio.
incluso cuando te mudas de casa, pues es como vivir un duelo, ¿no? Porque va a ser un cambio totalmente en tu vida. Y que llegue una persona así, que llegue una persona con una discapacidad, también es como enfrentar un duelo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos cambios. Se reestructura nuevamente tu vida, tanto social, tu vida, pues hasta económica. Bueno, en este caso no tocó eso. Pero yo lo que quería hacer en esta novela es ver los puntos de vista de los personajes en cuanto a cómo enfrentan el duelo. Cada quien enfrenta el duelo de una manera distinta. Hay quien, pues casi casi se está derrotando por eso. Ujú. Hay quien lo sobrelleva de alguna manera un poco más madura, por decirlo así, lo acepta y dice, bueno, si esta persona está enferma, pues vamos a darle los mejores años de su vida. Y también hay otro punto que no hemos tocado, el punto de que hay quien se desaparece totalmente, ¿no? Hay quien renuncia a eso y dice, es que esto me supera y ya no puedo. Pero bueno, volviendo un poquito, o si gusta soltarlo, vemos Sí, ese sí, sí. último punto. Volviendo un poquito al comentario sobre la mamá, yo creo que aquí sí es muy fuerte este tema, enfocándolo en la madre, porque siempre vemos a la figura materna como un modelo, tanto hijas como hijos, así lo vemos, ¿no? Les digo, nuestra sociedad latinoamericana, somos Mm, muy apegados a nuestra madre. En algún momento alguien me comentó, es que aquí es un matriarcado, no es un patriarcado. Matriarcado porque la madre tiene una carga en la familia muy significativa. Y recuerdo que, de hecho, a la presentación a la que, con el que tuve el placer de conocerte, me parece que lo comenté y dije, cuando estamos pequeños, quien une a la familia, a toda esa gran familia de tíos, ujú. primos y todos, es la abuela. Y les digo, y esto a mí me pasó, y yo creo que a muchas personas les pasa, que si muere la abuela, se desune la familia, como que si se destructura, se desestabiliza todo. Nosotros vivimos más en un matriarcado que en un patriarcado. No sé si va a seguir esto generacionalmente, porque ahorita el núcleo familiar es un poquito distinto, pero a lo que voy es que la carga materna es sumamente interesante. Yo creo que esta novela es impactante porque le sucede a la mujer, ahora sería ver el punto de vista del hombre, pero creo que por lo que les comento, la carga materna como es muy sustanciosa, es muy pesada en nuestra sociedad, es muy imponente, sí pega más en ver ese tipo de historias, que es muy común porque casi siempre la mujer se le carga un poco más el cuidado, eh, no solamente de los hijos, sino hasta de los enfermos que ni siquiera sean sus hijos. Claro. Entonces, aquí no es como para que juzguen. Yo sé que en algún momento cuando lean la novela se van a dar cuenta de que pareciera un poco cruel la protagonista, pero no es así, es muy humana. Y Ujú, algo que ahorita comentaste también me gustó mucho y lo quiero retomar es lo que dices, el vínculo que se crea, que los animales lo tienen y que parece parte de la evolución. En algún momento la protagonista comenta, ujú. por qué nosotros los humanos no tenemos, bueno, no con esas palabras exactas, pero la idea es esta? ¿Por qué nosotros como humanos no podemos hacer lo que hacen los animales? Por ejemplo, un ave que si tiene una cría enferma, la tira del nido porque sabe que no va a sobrevivir. Pero en el humano eso es muy cruel. Entonces, ¿hasta qué punto nuestro instinto es cruel o no? Porque si lo viéramos desde el lado, digamos, natural, pues sería como lo más normal, pero viéndolo desde el lado de la conciencia humana, pues ya no lo es. Y esto, porque abre también, yo creo que ese espacio al tema de la eutanasia un poco, ahí cuando hace ese comentario la protagonista, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros decidimos que una persona tiene que estar cuando está sufriendo?
Y bueno, en este caso es todavía más complicado porque si bien alguien puede decidirlo, ya estando grande puede decidir eutanasia, ¿cómo le hace a un niño que nunca ha podido hablar y que a lo mejor sí lo quiere decir y no lo puede decir? Entonces creo que esta novela tiene temas así como muy fuertes y que hacen reflexionar a otras cosas más, ¿no? El duelo, incluso como les digo, la eutanasia, pero el tema principal aquí es cómo sobrellevar el duelo en una familia. Claro, mira, a mí me haces pensar varias cosas que ahorita me hace enganchar como con tu novela, porque el duelo viene a ser un duelo de una ilusión, porque creo que en el imaginario hay como toda una noción de ternura, de cariño en este proceso de cuidado del otro. Sale, o sea, y cuando no puedes llevar esa ilusión a la práctica porque no puedes tener contacto con tu hijo porque está en una incubadora, híjoles, es bien fuerte porque ¿cómo generas ese vínculo? ¿Cómo desarrollas esa ilusión si no puedes tener el contacto con el otro? Porque no solamente el bebé necesita de la madre, pues que evidentemente sin la madre y sin sus cuidadores se muere, pero también la mamá necesita tener la oportunidad de desarrollar su ilusión, si quiere, su imaginario que tenía, la representación que se había hecho de esta maternidad y sobre todo de la necesidad del hijo, porque yo creo que una de las cosas bien difíciles de tu protagonista es que tiene que enfrentar esta horrible sensación de sentirse inútil. Y creo que todas las madres lo han sentido en algún momento, cuando de repente llora su hijo y no pueden calmarlo, no saben por qué llora. O sea, creo que es una experiencia que no es ajena a ninguna madre que en algún momento dado se haya hecho, se haya sentido así de por qué llora, por qué no se calma, por qué nada de lo que hago le funciona. Y más con un niño enfermo que por su misma condición no puede estar en paz. Entonces, desarrollar este imaginario, esta base para el amor, para el cariño y el cuidado es bien complicado cuando el otro no responde. De ahí me conecta también con una idea que corre paralela, ¿no? Porque también es bien complicado querer a Lely, porque es una niña tan independiente que no la necesita. Entonces, yo creo Sí, que dentro de este ideario de una madre está esta noción de sentirse necesaria para sus hijos, que mucho de ese amor compasivo hacia los hijos tiene que ver con esto, saberte indispensable para ellos porque para nadie más lo somos, ¿no? O sea, una pareja se puede ir en cualquier momento, se está contigo porque quiere, pero el hijo te necesita. Y cuando te enfrentas con dos hijos que no te necesitan, una porque es extraordinariamente independiente y el otro porque es, pues, vamos a decirlo así, extraordinariamente resistente a todo cuidado por el dolor y la vivencia, híjoles, debe de ser una sensación bien difícil de llevar para poder desarrollar el amor y el cariño, ¿no? sí, sí, de hecho la protagonista, como comentas, en algún momento se pregunta que si ella es una mala madre. ¿Por qué? Porque no puede sobrellevar la situación. Y es verdad, los niños, pues, como lo comentaba al inicio, a pesar de que no tengan ninguna enfermedad, cuando están bebés, pues sí se necesita el cuidado 24/7 de un bebé, ¿no? Y de pronto que ahora tu hijo, necesite cuidados extra a eso, de algo que no nadie está preparado realmente, sí deja muchísimos vacíos sentimentales, muchas lagunas sentimentales. En este sentido, la protagonista pues sí se siente como si fuera una mala madre, no sabe cómo calmar al niño, dice, pues yo hago todo, todo lo que se supone que debo de hacer, lo limpio, le doy de comer, intento jugar con él, le canto, le hablo con palabras pues infantiles o cursis, como quieran verlo, y aún así no logro hacerlo, bueno, calmarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la condición del niño pues no lo permite.
Y sí, es verdad, ella se siente muy orgullosa de su hija, de Aleli, pero sí, Aleli al ser un ser demasiado independiente, porque es una niña como, ¿cómo les dicen? Como los niños índigos, como Bueno, sí, no superdotado. existen, pero dentro de cierta cultura pop se desarrolló Los mucho esta mencionan ondita de así. los niños índigos. Bueno, en una niña superdotada, Ok. que va más allá de algo común, entonces sí es como también muy complicado quererle llevar el ritmo, Ay, se nos congeló. Ah, esperemos, esperemos. Hola, hola. Ok, no sé qué ya pasó. estoy de regreso. El que se fui yo. Cosas de la tecnología. No sé, te cortó la inspiración, perdón, Me retomamos. cortó la inspiración. Pero bueno, sí, 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 estas cosas pasan. Pero sí, pues sí lo que comentas, es muy difícil encajar en dos mundos totalmente distintos, como que quieres buscar un equilibrio, quizás, pero a veces sí es un poco complejo encontrarlo. Sí, o sea, yo creo que, a ver, hay dos cosas más que me gustaría explorar contigo de cómo las fuiste pensando, imaginando, porque sí, yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de ver a los gemelos son bien chistosos, como que tienen un mundo muy particular, ¿no? Entonces, además de ser tan polares, en tu novela das la posibilidad de que ellos sí puedan conectar entre ellos, pero la mamá nunca, o sea, se siente orgullosa porque su hija le representa cosas, pero en rigor nunca conecta con ella porque no la necesita. Pero su hermano sí. Entonces, híjoles, ¿qué culpa debe de dar? Porque además la culpa es algo que toda madre tiene que aprender a lidiar, porque siempre una mamá va a quedar mal con alguien. No va a quedar mal con la abuela porque la abuela materna le dice que lo debe de traer como tamalito en calidad así como de bulto para que no se lastime y luego la abuela paterna que es pues no sé, más liberal le dice que lo traiga encueradito con las manos libres y total, lo que decida con alguien queda mal, o sea, la culpa es parte esencial del proceso de una madre que tiene que superar. Pero cuando esta culpa viene de esta dificultad de conectar y esta dificultad de amar, debe ser muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo construiste una mujer así de compleja? Sí, es una mujer que carga mucha culpa. Empieza su culpa, sobre todo, yo creo que desde un inicio se siente culpable al momento de que vea que su hijo nace mal, porque yo creo que al tener un bebé, pues, y tener un bebé que tenga pues alguna discapacidad, de alguna manera crees que fue tu culpa que haya nacido con esa discapacidad, o quieres encontrar a alguien culpable, ¿no? Ya sea el papá, le dices, fue un factor genético, quizás, entonces es tu culpa, o bueno, bueno, es que también la novela inicia con que tiene un Ujú. accidente, entonces, la pareja, pues empieza a pelear, alguna razón puede ser el factor genético, también se echan en cara el decir, es que a lo mejor fue por el accidente que tuvimos, ¿quién fue el responsable de esto? Y entonces, bueno, la novela inicia con, como dices bien, con la culpa, quererle echar la culpa a alguien y cargar esa culpa durante toda la novela hasta el final, porque también en el final se nota, este cómo afrontan o cómo todavía se sienten culpables, ¿no? Del desenlace. No se los quiero contar el desenlace como tal, No, pero así inicia y así termina la novela, ¿no? Todo el tiempo disputándose esto. Este, otra de las cosas es que sí, es verdad, los niños al ser gemelos en algún momento conectan porque
Sí es algo curioso, pero los gemelos sí tienen como una cierta conexión, a pesar de que son muy distintos. En algún momento ellos hasta crean un idioma, un lenguaje propio. Y y muchos casos de esos han pasado en que los gemelos como que conectan demasiado. Eso es verídico y los niños, los gemelos siempre tienden a inventar algo que sea como muy propio de ellos, del ser gemelos. Y en algunas ocasiones pues hasta inventan lenguajes o hacen ciertas gesticulaciones que ellos entienden, sin palabras, entienden muy bien. Y en algún momento, en la novela, pues sí pasa eso, que los niños se tienden a conectar. Incluso ella ve a la niña, a Lely, como la guardiana de su hermano. Y siempre pues el nombre, de hecho, viene precisamente por eso. Aleli pues es una flor y es una flor que tiene mucho simbolismo, tanto de pureza como que te guía mucho a un camino, ultraterrenal, por decirlo así. Entonces, desde ahí tiene como mucho simbolismo la novela por cómo elige el nombre de la niña y como que sí de alguna manera sí lo llegó a conectar al final, como en la relación que tienen entre hermanos. Ok, porque una cosa más que me llama a mí la atención es la manera en que nos vas dejando ver cómo tu personaje se va deteriorando. No sé si la palabra que sea adecuada, degradando, en la medida de que, bueno, la maternidad siempre implica un reto porque dejas de ser tú, ¿no? O sea, para ser la mamá de. Sí, ¿No? O sea, ya no eres tan relevante. Mucho de lo que se plantea de la depresión postparto no solo es el cambio hormonal que es muy fuerte, ¿no? Para poder regresar como a lo normal y estos desajustes emocionales que son tan fuertes. Pero también está esta parte donde dejas de ser tú el ombligo del universo para hacerlo tu bebé o tus bebés, ¿no? Y esta cultura del cuidado, de esta abnegación que de repente se romantiza, creo que la puntilla que le das a tu personaje es cuando se siente sola en el proceso de crianza y de cuidado, porque ya venía lidiando con una carga terrible de culpa, de no sentirse una buena madre, y cuando de repente se siente sola en el proceso de cuidado, cuando ve que los demás siguen con su vida, ¡ah, qué rabia! Y creo que eso es sí, lo que termina de botar a la personaje de su centro. Ya no es ella, ya es no sé, una masa de cosas que no le permite estar en contacto ni con ella misma ni con la realidad, ¿no? O no sé cómo se te ocurrió este proceso de ir llevando porque no le tienes mucha compasión a esta personaje, ¿no? O sea, se va degradando poco a poco. sí, exactamente. Es que algo que comentas es muy cierto. Uno como madre pierde la personalidad. Ya no te llamas como te llamas, ya eres la mamá de. Entonces, te conocen más como la mamá de alguien que como por tu propio nombre, ¿no? Y ella y la protagonista sí, exactamente, se siente muy culpable porque ella pues tenía una vida antes de tener a sus hijos, tenía una carrera, tenía pues sus metas, sus planes, su rutina. Y entonces, después de que tiene a su hija, a sus hijos, perdón, este, pues tiene que dejar el trabajo. Y como dices, a veces creemos que a lo mejor somos el centro del mundo y no, somos a lo mejor el centro de nuestro mundo, ¿no? Pero no el de los demás. Y se da cuenta de que pues sí, la vida sigue y ella quiere en algún momento regresar a su trabajo porque aparte de que ya está muy agotada, pues también extraña un poco la vida social. El estar ahí encerrada solamente con sus hijos, ya no puede salir, por la situación de su hijo ya no puede ir ni siquiera a reuniones familiares, mucho menos con amigos, y entonces se empieza a sentir bastante sola. Y eso también es un tema muy interesante, porque cuando estamos demasiado solos,
necesitamos, por lo menos a una persona o a alguien tener un poco de compañía. Recuerdo que una vez leí por ahí que una persona se fue a vivir a un bosque Ujú. solo y lo que hacía es que como que le pintó a una piedra una cara para poder platicar con alguien, porque somos seres sociales y entonces necesitamos siempre la compañía de alguien, de otro ser, y si no, pues nos lo inventamos, ¿no? Tenemos que, entonces, nuestra propia mente empieza a inventar a otras personas, otras situaciones, y eso es precisamente lo que le pasa. Por eso es que la protagonista, como bien comentas, pues va como degradando un poco su perspectiva, tanto física como mental. Y es muy notorio en esta novela cómo se va degradando mentalmente. Por lo que les comento que la novela empieza de una manera muy poética y va como subiendo de tono. ¿Hasta qué punto podemos aguantar? ¿Hasta qué punto nuestra mente puede soportar cuando hay cosas que ya se salen de lo convencional, de lo que nunca nos esperamos? Y la protagonista precisamente pasa este proceso y yo creo que el leer esta novela les puede dar como una idea de que la mente humana pues se va a ir degradando si no tiene el apoyo de otras personas, porque no solamente es ella, ¿no? Tiene que tener el apoyo de su pareja o de su familia y en algún momento se queda sola, entonces es muy difícil para ella. Claro, no es que, mira, yo creo que uno de los grandes mitos de la sociedad contemporánea es la del hombre hecho a sí mismo, entiéndase también la mujer hecha a sí mismo, ¿no? The self-made man, entendido como humanidad, porque nadie se hace solo, pero de repente igual y hasta lo horrible de la pandemia fue que aprendimos que podíamos desarrollarnos sin necesidad de mucha gente, y eso es terrible, ¿no? Cuando menos pienso en una o dos generaciones hacia atrás, las mujeres tenían un ejército que las respaldaba, hermanas, primas, abuelas, no lo sé, mi mamá incluso que de alguna manera por tener un cierto nivel económico no estaba tan en contacto con su familia, pero pues mi papá mínimo le pudo pagar una persona que estuviera a cuidado de nosotros, ayudándole con las labores, ¿no? Incluso mi papá de vez en cuando, que además era un hombre tradicional de los setentas, pues tenía que entrarle. Pero había de veras todo un ejército que hacía que las mujeres pudieran dedicarle esto con cuidado, detenimiento. Tampoco estoy suspirando por el pasado tenía muchas cosas que no estaban tan lindas, pero creo que hoy en día la maternidad se está viviendo muy sola y muy desesperada. En mi práctica clínica tengo varias mujeres jóvenes que están enfrentando la maternidad desde esta desesperación de la soledad, desde esta sensación de incompetencia y de no contar o no sentir que tienen el apoyo de otras personas, regularmente de otras mujeres, que les enseñen a ser madres. Porque vamos, o sea, incluso aunque haya mucha información, esté internet a la disposición todo el tiempo, pues no es lo mismo que la compañía, que la compasión, el apapacho, pues que pueda haber de otra persona que te permita lidiar con esa carga de responsabilidad, con esa culpa, ¿no? Y lo que me gusta de tu novela es que le da distancia para poder verlo, porque las personas, las mujeres, pues, que están metidas en esta práctica de crianza, piensan que es su defecto, que no son lo suficientemente mujeres, madres, para poder enfrentar el reto de de la crianza de un hijo. Se viven con mucho resentimiento también por esta soledad, ¿sale? Entonces creo que la literatura es una manera segura de enfrentar ciertos elementos de convivencia que de repente hemos normalizado y la mujer que no está pudiendo, pues no es lo suficientemente madre y mujer y se le señala como deficiente, como fracasada. Y eso me parece bien injusto. No lo sé, Nadia, una pregunta un poquito más personal. ¿Involucraste parte de tu vivencia? ¿Eres madre? No lo sé, te conozco muy poco por la conferencia.
¿Qué tanto tu propia vivencia se vio reflejada? Sé, digo, ya nos especificaste, es ficción, pero bueno, pues toda ficción refleja algo del que la escribe, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, yo sí tengo una hija y sé lo difícil que es, los primeros años. Yo me acuerdo que cuando yo la tenía así bien, así bebecita, siempre era de, ve si está viva todavía, porque tienes mucho Claro. miedo de que deje de respirar, de que cualquier cosa lo hagas mal, ¿no? Pero yo en realidad la historia como tal no refleja algo que me haya pasado, o que algo específico. Ujú, Tiene sentimientos que yo he tenido, sí, en diferentes momentos de mi vida. Obviamente tiene que tener mucho de mí, ¿no? Porque si no, no la podría escribir. ujú, Yo creo que también yo he sido todos los personajes, también de alguna manera. Pero también lo que les comentaba en un inicio, que también tiene mucho de otras historias. A veces me siento más como la mensajera de otras voces, porque también me han contado las personas lo difícil que es estar a cargo de personas que necesiten cuidados especiales. Entonces, yo también intenté pensarlo, a veces me quedaba yo ahí como meditando solita y pensando, ¿yo qué haría en este caso si fuera yo la protagonista? ¿Cómo me sentiría? Y lo intento, bueno, lo intento, digamos, como, em, bueno, como que lo intento pensar en cosas que yo he vivido y que tal vez me puedan dar alguna equivalencia, algo similar a lo que yo he vivido para poder escribir. Creo que eso es la tarea de un escritor, porque si bien no vas a vivir exactamente lo que escribes, tienes que claro, pensar algo o un sentimiento similar que hayas tenido para poder plasmar lo que vas a escribir. Entonces era lo que los ejercicios que yo de pronto hacía, como que si yo fuera esta persona, ¿qué sentiría? Y pensar, a mí me ha pasado algo así y así es como creo que yo reaccionaría. Pero también mucha de la historia es lo que les comento, que es vivencias de otras personas que también exactamente no escribí lo que me dijeron, pero sí me contaron lo difícil que era, lo impotentes que a veces te sientes ante estas situaciones porque como te rebasan y que no todo es como mil sobre hojuelas, ver que no todo lo vas a poder hacer bien, sino que a veces te vas a preguntar si es correcto lo que estás haciendo, te vas a sentir culpable, te vas a sentir impotente, o sea, te llegan un montón de emociones. Y entonces esta novela pues tiene toda esa carga emocional, a veces más en aspectos quizás negativos que positivos, porque el tener una persona enferma, pues sí conlleva un poco más a sentimientos, pues no quiero decirle negativos, pero más complicados que los positivos. claro, Es difícil ser positivo todo el tiempo, es más difícil ser positivo todo el tiempo. claro, Y bueno, esta novela tiene eso, que quiere enseñar qué tan humano eres, qué sentimientos tan humanos tienes. Porque al final, pues, aunque sean sentimientos de tristeza, de dolor, pues son parte de que eres humano, ¿no? claro, no, y ahorita me hiciste acordar, alguna vez le preguntaron a Juan Rulfo por qué escribió tan poco, o sea, realmente solo tiene El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y la respuesta de Juan Rulfo, pues, me acuerdo, dice, pues básicamente ya no escribí nada más porque se murió la gente que me contaba las historias, ¿no? Entonces, híjoles, pues se me hace bien fuerte la responsabilidad de ser vocero de múltiples voces, de encarnar a todos los personajes, ¿no? Y de poder desarrollarlos desde esta honestidad del haberte puesto en sus zapatos, ¿no? O sea, porque no, bueno, después de leerla no me parece que sea una novela que pueda hablar de pose o que pueda reflejar esto desde una superficialidad. Creo que aunque es breve, te das como el chance precisamente de contactar con sentimientos bien profundos
y muy poco hablados en la sociedad, porque pues tal cual, como que da pena reconocer que uno no es todo bondad, y más una madre, reconocer que le está costando contactar y querer a sus hijos. Pero bueno, Exactamente. no sé, mira, yo te agradezco muchísimo. Yo creo que ya más es empezar a dar como de datos. Yo espero que con esto habamos abierto el apetito de la gente para poder acercarse a tu novela. Entiendo que está en todas las librerías en línea, ¿no? Esperemos que se les antoje mucho leer El Canto de Alelí. Yo la recomiendo, completamente. Y pues no sé, a modo de cierre, ahora sí que cuál sería como, cómo te gustaría cerrar esta conversación? Bueno, obviamente agradecerte nuevamente, José Luis, gracias. Gracias por asistir, gracias por varios de tus comentarios que me has hecho. Cuando nos conocimos, la verdad fue una sorpresa muy bonita porque por ahí hay un pequeño dicho que dice que a veces la verdad es que vas por el camino y encuentras amigos que te van ayudando poco a poco, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa aquí. También, antes de que se me vaya a olvidar, bueno, yo traigo aquí mi novela. Ahí está. Quiero agradecer, obviamente, a la editorial, a ver si Ujú. se alcanza a ver, por darme la oportunidad, la editorial Palabras para Libros, que fue la editorial que pues editó esta novela, y darle un agradecimiento también a la editorial y a todas las personas, como comentas, ojalá les haya movido un poquito la curiosidad para poderla leer esta novela. Y pues si me quieren buscar en sus redes sociales, aparezco como tal con mi nombre Ok. y me pueden hacer cualquier comentario. Eh, pues yo no me tomo a mal nada. Yo creo que es bueno que también me digan esto no me parece bien. Yo creo que es parte de, también no soy una escritora con mucha carrera, entonces ciertamente sé que tengo muchos fallos y me gustaría continuar mejorando, que esta sea una primera novela, pero que vengan otras más y que sean mejores, ¿no? Que siempre que sean mejores que la anterior. Claro, pues Y ahí te bueno, vamos a seguir siguiendo y pues en la medida de que quieras seguir participando, te seguiremos invitando por acá. ay, pues muchas gracias de verdad y gracias a todo el público. Ojalá me dejen sus comentarios y les digo si en algún momento me quieren hacer algún comentario por mis redes sociales. Así estoy con mi nombre Nadia Villanueva Palacio. Me pueden buscar y yo con gusto respondo Perfecto. todo. Pues bueno, ya con esto terminamos. A la comunidad perrona que sigue este ejercicio de pensamiento, pues los invitamos precisamente a que en los comentarios, en cualquier plataforma que estén viendo esto, TikTok, YouTube o Facebook, dejen sus comentarios, déjenos saber si ya pudieron leer las novelas, qué les pareció lindo. Y pues recuerden que ya la internet está llena de estupidez, tenemos la oportunidad de ser héroes, aunque sea por un día, y hay que aprovecharlo. Gracias, Nadia, y pues a todos los Gracias. demás, nos estamos viendo cuando tengamos que vernos. Sí, muchas gracias. Bye. Bye.